بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita aprender de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más, una transmisión más de nuestras clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anteriormente hemos explicado el concepto de la fe, los frutos de la fe, es decir, cuáles son las promesas, cuáles son los frutos que Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido, ha reservado para aquellos que tienen fe, que anhelan la otra vida y que se esfuerzan en alcanzarla. Habíamos explicado también sobre los 6 pilares de la fe, ¿sí? Ya que la fe, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, se edifica sobre estos 6 pilares: creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en el día del juicio final y creer en el destino, ¿sí? Los 6 pilares de la fe. En nuestra última clase hablamos sobre la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Y la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala implica 4 puntos, y los mencionamos: creer en la existencia de Allah, creer en la soberanía de Allah, creer en la divinidad absoluta de Allah y creer que Allah es el que posee los nombres más sublimes y los atributos más completos. ¿Sí? 4 puntos que implican la creencia en Allah. El día de hoy nos toca hablar de algo que contradice la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Algo que contradice la adoración absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala. El tema de hoy es el mayor de los pecados. En esta lección vamos a hablar sobre la mayor desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. La mayor desobediencia. No hay peor pecado para Allah que el pecado del que vamos a hablar el día de hoy. Aquello que anula, contradice y anula por completo la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala y la esencia misma del tawhid, de la unicidad, del monoteísmo. El shirk, la idolatría, ¿sí? Todo esto contradice y anula por completo el tawhid, la esencia del tawhid, la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: la idolatría es una gran injusticia. La idolatría es una gran injusticia. Y por otro lado, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh, que Allah esté complacido con él, dijo: le pregunté al profeta sallallahu alayhi wa sallam ¿cuál es el mayor pecado? Abdullah ibn Mas'ud dice: le pregunté al profeta sallallahu alayhi wa sallam, mensajero de Allah, ¿cuál es el mayor de los pecados? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: que le asocies algo a Allah siendo que Él te ha creado. Repito una vez más. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh dijo: en una ocasión le pregunté al profeta sallallahu alayhi wa sallam y le dije: mensajero de Allah, ¿cuál es el peor de los pecados o cuál es el mayor pecado para Allah? Y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam respondió diciendo: que le asocies algo a Allah siendo que Él te ha creado. Entonces, este hadith ha sido narrado por el imam al-Bukhari y Muslim. Entonces, no hay peor pecado para Allah subhanahu wa ta'ala, no hay mayor pecado, mayor desobediencia para Allah subhanahu wa ta'ala que le asocies algo siendo que Él te ha creado.
Por eso el tema de hoy se llama el mayor de los pecados. Bien, la idolatría. Ahora, cuando nosotros hablamos de la idolatría, existen dos tipos de idolatría. Existen dos tipos de idolatría. Lo que se conoce como la idolatría mayor y la idolatría menor. En cuanto a la idolatría mayor, esta es el mayor de los pecados y que Allah subhanahu wa ta'ala no perdona excepto a quien se arrepienta sinceramente. Si una persona se arrepiente sinceramente y deja la idolatría atrás, entonces Allah subhanahu wa ta'ala aceptará su arrepentimiento y le perdonará. ¿Sí? Ahora, esta idolatría mayor está hecha a perder la recompensa de todas las acciones. Una persona puede hacer muy buenas acciones, pero en el momento que cae en la idolatría, en el momento que cae en el shirk, pierde la recompensa, anula la recompensa de todas las buenas acciones que realizó. Y la persona que muera en este estado estará condenado por toda la eternidad al fuego del infierno. Toda persona que muera en estado de idolatría, toda persona que muera asociando algo a Allah subhanahu wa ta'ala, toda persona que muera asociando algo a Allah subhanahu wa ta'ala, estará condenado por toda la eternidad. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre de eso. Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: Allah no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien le place. Allah no perdona la idolatría, pero fuera de ello, es decir, fuera del shirk, de la idolatría mismo, perdona a quien le place. Quien asocie algo a Allah subhanahu wa ta'ala comete un pecado gravísimo. Quien asocie algo a Allah comete un pecado gravísimo. Esto nos dice Allah en el Sagrado Corán. Allah no perdona la idolatría, pero perdona fuera de ello a quien le place. Y quien asocie algo a Allah comete un pecado gravísimo. ¿Sí? Y Allah alabado sea también nos dice en el Sagrado Corán: se te ha revelado, oh Muhammad, y también a los profetas que te precedieron, que si cometes idolatría, tus obras se perderán y te contarás entre los perdedores. Adora solo a Allah y sé de los agradecidos. En estos dos versículos del Sagrado Corán, Allah alabado sea nos deja bien claro que Él es misericordiosísimo y perdona todos los pecados. Perdona todos los pecados. Pero en el momento en el que su siervo se aleja de Allah, rechaza a Allah, niega a Allah y le asocia algo y se desentiende de su creador, entonces Allah subhanahu wa ta'ala se desentiende de él. Allah alabado sea dice, e insisto una vez más, Allah no perdona que le asocien algo, pero perdona fuera del shirk a quien le place. Todos los pecados son perdonados por Allah subhanahu wa ta'ala, excepto la idolatría. Y con esto nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Es cierto que como musulmanes creemos en el tawhid, en el monoteísmo. Decimos la ilaha illallah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y por esa parte, en cuanto a la idolatría mayor, podríamos decir que estamos libres de eso. Que estamos libres de eso. Excepto aquella persona que se salga del camino y empiece a tomar un camino distinto al camino que legisló el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y termine asociándole algo a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque crea que lo que está haciendo está bien. ¿Sí? Entonces debemos tener muchísimo cuidado con esto. Debemos tener muchísimo cuidado con la idolatría mayor, pero debemos también tener más cuidado aún del otro tipo de idolatría, que es la idolatría menor. ¿Sí? Antes de mencionarles la idolatría mayor, debo mencionarles que
la realidad de la idolatría mayor es que el ser humano asocie a Allah subhanahu wa ta'ala o le asemeje algo en su señorío, en su soberanía, en su divinidad o en sus nombres y atributos. Esa es la verdadera idolatría mayor. Que alguien, que un ser humano, que cualquier persona asocie a Allah subhanahu wa ta'ala algo en su soberanía. Que alguien diga que así como Allah subhanahu wa ta'ala sustenta a sus criaturas, también lo hace fulano. Por ejemplo, cayó en idolatría. O que alguien diga que así como Allah tiene derecho a ser adorado, fulano también tiene derecho a ser adorado. Cayó en idolatría en la divinidad de Allah. O que alguien diga que así como Allah es que alguien comete idolatría y le asocie algo a Allah en sus nombres y atributos. Que alguien diga que así como Allah es quien hace, quien tiene quien es misericordioso y derrama misericordia sobre sus criaturas, también lo hace fulano. O que así como Allah sustenta a todas sus criaturas al mismo tiempo y no disminuye en nada su reino, también lo hace fulano. Entonces termina asociando algo a Allah subhanahu wa ta'ala en su soberanía, en su divinidad o en sus nombres y atributos. Los tres elementos del tawhid. ¿Sí? Ahora, la idolatría puede ser evidente como quien adora ídolos o venera las tumbas, por ejemplo. La idolatría mayor puede ser evidente como adorar ídolos o venerar tumbas. Es una idolatría evidente. En ocasiones puede ser oculta, como por ejemplo quien se encomienda a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. En vez de encomendarse a su Señor, en vez de encomendarse a Allah, se encomienda a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. O como por ejemplo, como la idolatría e incredulidad de los hipócritas. Por ejemplo, los hipócritas dicen de la boca para afuera creer en Allah, pero ellos dentro de sí rechazan a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, en otras ocasiones, la idolatría puede manifestarse en la creencia. Como por ejemplo, quien cree que existe alguien, además de Allah subhanahu wa ta'ala, que ha creado algo. ¿Sí? Insisto, como aquel, es decir, la idolatría puede manifestarse también en la creencia de una persona. Y es como quien cree que existe alguien, además de Allah subhanahu wa ta'ala, que ha creado algo, que sustenta a las criaturas o que conoce lo oculto. Nadie más que Allah subhanahu wa ta'ala conoce lo oculto. Toda aquella persona que diga yo tengo el don de conocer lo oculto, de ver el futuro, de ver más allá, está mintiendo. Porque nadie es capaz de ver lo oculto. Solo Allah subhanahu wa ta'ala solo Allah subhanahu wa ta'ala es quien tiene esa capacidad. Ni siquiera los profetas, ni siquiera los mensajeros de Allah pudieron ver lo oculto, pudieron ver el futuro, ninguno de ellos. Entonces, aquella persona que argumente que alguien más que Allah ha creado algo, o que alguien más que Allah ha sustentado a sus criaturas, o que alguien más que Allah conoce lo oculto y cree en esto, no es musulmán. Así de claro. No es musulmán. O por ejemplo, que crea que es lícito dirigir los actos de adoración a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Que afirme que, por ejemplo, el salat o el ayuno en Ramadán lo puede uno dedicar a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Cayó en idolatría. Es una idolatría en su creencia. ¿Sí? O que crea que exista alguien más que merece obediencia absoluta como la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. La persona que afirme que fulano merece obediencia también como lo merece Allah, también cayó en la idolatría. O que, por ejemplo, que ame a alguna criatura como solo corresponde amar a Allah subhanahu wa ta'ala. El amor a Allah subhanahu wa ta'ala tiene que estar por encima del amor a cualquier criatura.
Si alguna persona dice mi amor a fulano es tan grande como el amor a Allah, entonces cayó en la idolatría. Ahora, a veces la idolatría se manifiesta en las palabras también. Por ejemplo, en las súplicas, cuando una persona erróneamente pide la protección al venerar a los muertos o a los ausentes, una persona que venera las tumbas y pide y hace súplicas al fallecido, cayó en idolatría también. O que alguien que está ausente es capaz de beneficiarlo, también. Toda súplica dirigida a alguien ausente, toda súplica dirigida a alguien fallecido, al venerar las tumbas, todo eso hace que la persona caiga en idolatría, ¿sí? Y a veces también, mis queridos hermanos y hermanas, a veces la idolatría se manifiesta en las acciones mismas. La idolatría se manifiesta en las acciones mismas. Tal como quien sacrifica un animal o, por ejemplo, reza o se postra ante otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Como aquella persona que coge un cordero, digamos, y dice en el nombre de fulano, o dedico este animal a fulano. Por ejemplo, cayó en idolatría. O aquella persona que se postre con la intención de adorar a otro, cayó en idolatría. Hay grupos desviados que se complacen haciendo esto a otras personas, haciendo suyud, haciendo postración, adorando a otros, a sus maestros, adorando a gente desviada, y esta gente desviada se complace con esto. Ambos cayeron en idolatría, ¿sí? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, sobre esto, sobre la idolatría que se manifiesta también en las acciones, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán: diles, mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen solo a Allah, el Señor del universo. Allah alabado sea, dice: diles, mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen solo a Allah, el Señor del universo, quien no tiene iguales. Allah no tiene iguales. Esto es lo que se me ha ordenado creer y soy el primero en someterse a Allah subhanahu wa ta'ala. Hermanos y hermanas, esto es todo lo referente a el mayor de los pecados en su primera parte, que es la idolatría mayor, ¿sí? La idolatría mayor, aquella que anula por completo la esencia del tawhid, aquella que anula por completo y contradice la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, pero también hay la idolatría menor. Les dije, hay que tener cuidado como musulmanes de esta idolatría menor, pero debemos también tener cuidado del inmenso peligro de la idolatría menor. Debemos tener más cuidado aún, ¿sí? Entonces ahora vamos a explicar un poquito de lo que es la idolatría menor. La idolatría menor, ya lo acabo de explicar, es todo aquel acto, aquella asociación, cuando un ser humano asocia algo a Allah subhanahu wa ta'ala en su soberanía, en su divinidad o en sus nombres y atributos. Y ya lo acabo de explicar de manera detallada cómo es que se da esta idolatría. Pero existe el otro tipo de idolatría, que es la idolatría menor. Se entiende por idolatría menor a todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala prohibió y sirva de medio o pretexto para caer en la idolatría mayor, ¿sí? Se entiende por idolatría menor a todo aquello que Allah ha prohibido y que sirve de medio o pretexto para caer en la idolatría mayor, ¿sí? El Corán y la Sunna se han referido a este asunto como idolatría. Todo aquello que Allah ha prohibido y que sirve como medio o pretexto para caer en el otro tipo de idolatría, que es la idolatría mayor.
tanto el Corán como la Sunna se refieren a eso como idolatría, ¿sí? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que más temo por ustedes es la idolatría menor. El profeta estaba reunido con sus compañeros sallallahu alaihi wasallam y les dijo: lo que más temo por ustedes es la idolatría menor. Sus compañeros le preguntaron: ¿cuál es la idolatría menor, mensajero de Allah? ¿Qué es la idolatría menor? Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: es ar-riya, la ostentación. La ostentación. Y agregó: en el día del juicio, Allah dirá a aquellos que buscaban la ostentación: vayan donde aquellos por los que realizaban buenas obras. Es decir, ustedes hacían buenas obras buscando el qué dirán los demás. Allah, el día del juicio final, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el día del juicio final Allah les dirá: vayan, aquellos que buscaban la ostentación, vayan donde aquellos por los que realizaban buenas obras y vean si pueden recibir alguna recompensa de ellos. Y este hadith ha sido narrado por el imam Ahmad y considerado sahih por el Sheikh al-Albani. Ar-riya, la ostentación, es el hecho de mejorar los actos de adoración por fuera, ¿sí? Es la preocupación el énfasis que le pone una persona en embellecer sus actos de adoración solo por fuera, hacerlos evidentes o anunciarlos: voy a ayunar, voy a hacer esto, o voy a rezar, voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, y buscando con ello la mirada de las personas y sus respectivos elogios. Solo buscan quedar bien ante los demás, solo buscan que las personas los elogien, solo buscan que las personas digan: estoy haciendo da'wa, estoy rezando, estoy ayunando, que la gente diga: mashallah, fulano cómo hace tal cosa, mashallah, fulano cómo se esfuerza en hacer esto. Solo buscan la ostentación, solo buscan ar-riya. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: esa es la idolatría menor. Entre los asuntos considerados idolatría menor tenemos, por ejemplo, creer que algo es un medio para lograr beneficios o librarse de perjuicios, siendo que Allah, alabado sea, no lo hizo un medio para eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: los encantamientos, los amuletos y los conjuros de amor son shirk, son idolatría. Repito una vez más, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: los encantamientos, los amuletos y los conjuros de amor son shirk, son idolatría. Son idolatría, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Los ruqa, los encantamientos mencionados en el hadith, se refiere a todos aquellos actos en los que se balbuceen palabras incomprensibles o estén basados en la idolatría. Los tama'im, que son los amuletos, son todos aquellos objetos que utiliza la persona para evitar, por ejemplo, el mal del ojo y otros asuntos más. Muchas veces se ha extendido por ahí algunos amuletos que algunos musulmanes erróneamente los toman y los cuelgan en su casa argumentando que de esa manera van a evitar el mal de ojo. Entonces, los amuletos se refiere a todos aquellos objetos que utiliza la persona para evitar el mal de ojo y cualquier otro asunto, y se refiere a los conjuros o amarres, que también cuando se utiliza la palabra en el hadith tiwala, se refiere a todo tipo de conjuro o a lo que se llama aquí en Perú los amarres, ¿sí? Los conjuros de amor. Se refiere a todo eso que se utiliza pretendiendo unir con ello a las parejas. Todo este tipo de cosas son idolatría. Quien caiga en esto, quien practique tal cosa, que sepa que está cayendo en idolatría. ¿Sí? Ahora, también tenemos, por ejemplo, la idolatría en las expresiones. Como por ejemplo, jurar por otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Como decir, por ejemplo,
Allah y tú lo quisieron. Ha sucedido tal cosa porque Allah y tú lo quisieron. Eso no es permitido en el Islam. Lo que uno puede hacer es decir, ha sucedido tal cosa porque Allah y después tú, es decir, y después tú implica y gracias al esfuerzo que tú realizaste, con el permiso que Allah te ha concedido. Pero decir, ha sucedido tal cosa porque Allah y tú lo quisieron, masha'Allah wa anta, eso no está permitido. O como por ejemplo decir, si no fuera por Allah y por fulano, esta es otra expresión que implica idolatría y con la que debemos tener muchísimo cuidado, ¿sí? Estas y otras expresiones semejantes también están consideradas dentro de la idolatría y con las cuales debemos tener muchísimo cuidado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien jure por algo diferente a Allah habrá caído en la incredulidad y la idolatría. Quien jure por algo diferente a Allah habrá caído en la incredulidad y la idolatría. Como quien diga, por ejemplo, te lo juro por mi abuelita, te lo juro por mi mamá, te lo juro por el cielo, te lo juro por lo que sea. Quien diga algo parecido a esto, que sepa que ha caído en la incredulidad y la idolatría, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. El mismo mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo también, no digan así lo quiso Allah y fulano, más bien digan así lo quiso Allah y luego así lo quiso fulano, ¿sí? Tal como lo que dije hace un rato. Nunca pongan a Allah y a otra persona o a alguno de su criatura, algunas de sus criaturas al mismo nivel. Nunca. Allah subhanahu wa ta'ala está por encima de cualquiera de sus criaturas, ¿sí? Que Allah subhanahu wa ta'ala, mis queridos hermanos y hermanas, nos conceda sinceridad y su favor para realizar buenas acciones, que nos libre a su vez de todo tipo de ostentación, que nos conceda sinceridad y nos libre de todo tipo de ostentación. En este punto nos detenemos y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar, si Allah lo permite, sobre el segundo pilar de la creencia islámica, que es la creencia en los ángeles. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.